presentar a otro amigo. Siempre me traigo amigos a mis conferencias y este es el caso del doctor Lorenzo Vázquez Selem, que es investigador del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM. Actualmente imparte cursos de geomorfología y suelos en los posgrados de Geografía, de Ciencias de la Tierra y Ciencias Biológicas de la UNAM. Él es licenciado y maestro en Geografía por parte de la UNAM. Sus temas de atención, me parece que la maestría es sobre glaciarismo y periglaciarismo. Esto ya me lo corroborarás después, pero me parece que ya eres experto en estos temas de hacer hablar a las montañas, ¿no? También tienes maestría en levantamiento de suelos en el Instituto Internacional de Levantamientos Aeroespaciales y Ciencias de la Tierra de los Países Bajos. Y finalmente tienes el doctorado en Geografía Física por la Universidad Estatal de Arizona. Me parece que todo lo que has hecho en toda tu carrera profesional es hacer hablar a las rocas o hacer hablar a las montañas en general, ya sea con el hielo, con los árboles o con todos estos temas. Antes de empezar, la fotografía que puse en el cartel de anuncio de esta plática que nos va a ofrecer el doctor Vázquez es de la última vez que pude ascender al Iztaccíhuatl. En un momento de la ascensión, poco antes de cruzar el glaciar de la Panza, nos quedamos clavados porque la falta de nieve era tan fuerte, la disminución del hielo había sido tan grave desde la primera vez que había subido el año 97 hasta el 2018, habían pasado ya 20 años, y esa disminución de hielo ha sido gravísima en estos últimos años. No sé si se ha acelerado o no. En todo caso, yo estaba ante los huesos, lo digo así entre comillas, ante los huesos del glaciar. Era la parte más antigua del glaciar que se ofrecía a mi vista. Y la única manera de pasarlo, de cruzarlo, era con material especializado, básicamente grampones y piolet. Entonces, es un poco la dinámica que está pasando no solamente en las montañas de México, sino ya en todas las montañas intertropicales, los Himalayas, en el Kilimanjaro, en el Monte Kenia, ¿no? África. Y todas estas grandes montañas están perdiendo hielo a mansalva. Entonces, yo esperaba que con la plática que nos ofrecerá el doctor Lorenzo será lo suficientemente clara para a ver qué está pasando con nuestras montañas, de qué nos hablan ellas en relación con los cambios que han habido en el clima, etc. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Pera, por la invitación, por invitar a un departamento a una carrera de geografía humana, a un geógrafo casi inhumano, por decirlo. Pero, bueno, no del todo, pero en fin, muchas gracias, Pera. Voy a compartir pantalla de esta presentación y espero un momentito para ver si pueden ustedes ver. Supongo que sí, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, como decía Pera, una de las tareas que ha cometido en los últimos años o lustros es tratar de hacer hablar a las montañas, a las rocas, a los sedimentos, a los depósitos de los volcanes, los pomes y cenizas del Popocatépetl, en fin, de varios volcanes. Y por eso elegí este título. Quizás los geógrafos humanos estén más acostumbrados a acudir a archivos de otro tipo, archivos históricos o archivos censales, en fin. Pero en el caso mío y de muchos otros colegas que trabajamos más pegados al área de las ciencias naturales, pues tenemos que hacer hablar a otro tipo de archivos, ir al campo a exprimirlos, ¿no? Sacar la información que nos puedan dar. A mí me ha interesado mucho estudiar los cambios climáticos que han ocurrido en el centro de México, que no son ajenos a los cambios climáticos que han ocurrido en muchos lugares del mundo, de hecho en todo el mundo, y sobre todo he trabajado en escalas de tiempo largas, o sea, no los últimos años o décadas, sino mirando más hacia atrás, bastante más hacia atrás como veremos.
enseguida, de los últimos siglos a los últimos milenios o 20,000 años, algo así. Bueno, bien, voy a empezar por mencionar cosas que ya trataron en las pláticas anteriores Bárbara Kovacs y Pera, sobre el patrimonio, el valor que tienen las montañas, ¿no? Para mí las montañas tienen un valor, son parte del patrimonio natural, tienen un patrimonio abiótico y también un patrimonio biótico. Yo he trabajado, digamos, que la interfase de estos dos patrimonios abióticos y bióticos. Por un lado, las piedras, ¿verdad? O los sedimentos, y por otro lado, también he trabajado en los últimos años con las plantas, con los anillos de crecimiento de los árboles y arbustos. También, por supuesto, hay un patrimonio cultural muy importante en las montañas. En ellas mismas hay incluso sitios arqueológicos, para empezar por ello. Pero el paisaje de las montañas, sobre todo estas del centro de México, es también un resultado de la interacción entre procesos naturales y procesos culturales. Y además las montañas, como ya mencionaron en las pláticas anteriores, Pera y Bárbara, pues tienen un valor intrínseco, un valor paisajístico muy importante. Para nosotros en Valle de México, Valle de Puebla, son parte de nuestro horizonte, de nuestro sentido de pertenecer a un lugar. En fin, tienen también ese lado del patrimonio cultural, las montañas. Por supuesto están los servicios ambientales. Sé que a Pera no le encanta el término, pero en fin, brindan una serie tienen una serie de atributos que dan soporte, ¿verdad? Pues al desarrollo, digamos, a procesos naturales o incluso a las necesidades humanas, agua, tierras, etcétera, ¿no? Y también, y eso es lo que quiero destacar ahorita, son archivos naturales de la historia ambiental y de la historia climática de las regiones. No solo de la montaña misma, sino de muchas cosas que están pasando alrededor de ella. Porque, por ejemplo, si describimos el cambio de clima a partir de evidencias de las montañas, pues obviamente ese clima no es solo el de la montaña, sino el de toda una región, o incluso probablemente, como intentaré mostrarles más adelante, el clima que afecta al hemisferio norte o quizás al planeta entero, ¿no? Algunos de los procesos visibles en las montañas reflejan procesos a escalas planetarias, hemisféricas, regionales, o algunos de ellos locales. Por ejemplo, un incendio pues es un efecto, algo más local, ¿no? O una sequía, algo más regional, ¿no? Bueno, entonces voy a tratar de explicarles lo que he hecho explorando algunos archivos naturales que tienen que ver con, muchos de ellos con el cambio del clima o con cambios ambientales en las montañas. Para empezar, les voy a hablar del tema central que he trabajado, que es el estudio de las glaciaciones, que tiene que ver con las geoformas y los sedimentos, ¿no? Lo que podemos aprender de ellos, o sea, algo derivado sobre todo de la geomorfología, esa rama de la geografía física. Por otro lado, voy a mostrarles algunos ejemplos de trabajos que hemos hecho también, y en todo esto he colaborado con un grupo importante de colegas del Instituto de Geografía, incluyendo estudiantes de licenciatura y posgrado. Los archivos pues de la vegetación que podemos deducir a partir de los cambios de la vegetación observables en escalas de tiempo de unos años a unas décadas. Y por otro lado hablaré brevemente de investigaciones sobre dendrocronología, o sea, los anillos de crecimiento de los árboles, ¿no? Bueno, el ámbito en el que he trabajado sobre todo es pues esta serie de montañas que son los grandes aparatos volcánicos, estratovolcanes la faja o el cinturón volcánico transmexicano, ¿verdad? Que corre desde el Pacífico o cerca del Pacífico hasta cerca del Golfo y que incluye volcanes como el Nevado de Colima, el volcán de Colima, este es el Tancítaro, el Nevado de Toluca, el Ajusco, la sierra volcánica que va desde el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Telapón, Tlaloc, la Malinche, y por acá toda la sierra que va desde el sur al Pico de Orizaba, al norte hasta el Cofre Perote. En varias de estas montañas he podido trabajar. Me voy a centrar sobre todo, porque no tenemos mucho tiempo, ¿verdad?, para
mostrar ejemplos, y quizás porque los mejores ejemplos o fotografías las tengo de estas zonas, sobre todo del Iztaccíhuatl. Pero digamos que muchas de las observaciones que pueda presentarles también son válidas para las otras montañas o para varias de ellas por lo menos, ¿no? Entonces el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, que son la cadena montañosa que corre norte-sur y que pues separa el Valle de México del Valle de Puebla, ¿no? Aquí están Izta y Popo. Uno es un volcán activo al sur, el Popo, el otro es un volcán inactivo, el Iztaccíhuatl. Bueno, y solo para situar más o menos el ámbito de los pisos altitudinales en los que sobre todo, digamos, he hecho observaciones, están el Iztaccíhuatl, que tiene cimas a más de 5,000 metros. El límite actual de las nieves está por ahí de los 5,000 metros, pero retrocediendo rápidamente, ya lo comentaba hace un momento Pera. Después hay toda una franja entre los 5,000 y los 4,000 metros, toda esta muy amplia, que tiene una vegetación de pastizal alpino. En la parte alta no hay una vegetación propiamente dicha, no hay pastizal, y que en términos geomorfológicos llamamos periglacial, o sea, está alrededor de la franja glacial. Y luego hay el límite superior del bosque, que en México está, en el centro de México está alrededor de los 4,000 metros, porque más o menos a esa altura está la temperatura media anual de los 6 grados centígrados, que es el límite, la temperatura límite a la que crecen los árboles, digamos, de manera permanente, ¿no? No es un límite estable en el tiempo, ya lo veremos al ratito. Y está poblado por una especie de pino, el Pinus hatui, que es la especie que crece, de todas las decenas o cientos quizás de especies de pino del mundo, es la que crece a más altitud en el mundo, o sea, la que alcanza altitudes más altas, y eso es aquí en México. Entonces es una especie, pues digamos, muy interesante ya nada más por ese hecho, ¿no? Bueno, hablaré brevemente de qué es esto de un glaciar. El glaciar es una masa permanente de hielo, de decenas de metros de espesor. Eh, es decir, aquí tenemos un espesor como de 60 metros en la panza del Iztaccíhuatl hace ya bastantes años, casi 20 de esta foto. Por otro lado, hay masas de nieve, ¿verdad? Que son nieve estacional, como estos manchones que se ven aquí abajo. Pero el glaciar es una masa muy grande que se mueve, digamos, del orden de decenas de metros de espesor, que se forma como producto de la acumulación de nieve año tras año a lo largo de siglos, normalmente, y que después por su propio peso empieza a bajar, ¿no? A descender por gravedad por las laderas. Entonces, pues hay glaciares hoy en día en las montañas de México. Por ejemplo, aquí está en el Iztaccíhuatl, esa es la panza del Iztaccíhuatl, por ahí, la foto que les mostraba, que comentaba Pera hace un rato, el cartel corresponde a esta zona, ¿verdad? Tomada desde otro ángulo. Pero bueno, los glaciares cambian con el tiempo y han cambiado de manera muy pronunciada. Esto es bien sabido desde hace décadas o quizás más de un siglo, que bajo climas más fríos a los que estuvo sujeta el planeta, los glaciares se extendieron sustancialmente más de lo que podríamos imaginar hoy. Bueno, miren, esta fotografía les muestra aquí, desde hace unos años, hace unos 6, 7 años, muestra el glaciar de Ayoloco en la panza del Iztaccíhuatl, pero tenemos también estas lomas, estos relieves formados por muchos bloques de roca, como pueden ver, espero si la resolución da, que son los depósitos que dejó un glaciar ese mismo glaciar cuando llegaba a menor altitud. Entonces, ahí en línea amarilla estoy marcando lo que también se marcaría en un mapa, ¿verdad? Una vez que hiciéramos el trabajo cartográfico, de la extensión de este glaciar hace X número de años. La otra tarea es determinar, después de medir su extensión, determinar hace cuánto tiempo llegó a esa altura un glaciar, ¿no? Entonces, reconstruyendo la extensión, más o menos sería esta, de este glaciar, ¿no? Para que lo vean otra vez. Es el glaciar de Ayoloco durante el episodio que se llama La Pequeña Edad de Hielo. Es un episodio frío en todo el planeta, un episodio climático planetario más frío, y que aquí en México dejó estas huellas, estos depósitos de los glaciares o morrenas que están marcados aquí en amarillo, y que después, si logramos identificarlos y cartografiarlos, podemos reconstruir la extensión de los hielos en el pasado. Y eso es algo interesante. A partir de evidencias geomorfológicas,
sabemos hasta dónde llegó un glaciar, qué tan abajo, cuál era su espesor, etc. Bueno, eh, entonces, regresando a ese mismo caso, miren, tenemos aquí, haciendo un zoom, es más o menos la misma foto que la anterior. Esta fue tomada en el año 1995 y las mismas morrenas que les había marcado en el ejemplo, la foto anterior, aquí desde otra perspectiva, ahí está el límite del hielo en el año 1995 y el límite que inferimos que tuvo por diferentes vías de fechamiento a finales del siglo XVII quizás o principios del XVIII. Ahí le faltan un palito al siglo XVIII. Bueno, y fíjense que pues hay una diferencia notable, ¿no? de altitud. En 1995 llegaba aproximadamente a 3.800 metros, perdón, 4.800 metros el glaciar, y hace 3 siglos llegaba a 400 metros más abajo, ¿no? Y se puede, con base en ello, hacer estimaciones de los descensos de temperatura. Es un poquito más complicado que esto que estoy mostrando aquí, pero básicamente esa es la idea, ¿no? Que si tenemos un descenso altitudinal, en este caso el límite inferior del glaciar, pues podemos comparar las altitudes y con base en eso y con los gradientes atmosféricos conocidos que dicen que por cada 100 metros de altura vertical en la atmósfera, la temperatura disminuye 0.6 grados centígrados, pues entonces 400 metros o los que sean, 600 metros, los que sean, pues multiplicamos por esos 0.6 grados centígrados. Y así sabemos que hace unos 3 siglos la temperatura probablemente andaba del orden de 2 grados centígrados más abajo. Creo que aquí está mal este dato, 2.4. Está incorrecto, pero esa es la idea, es que podemos incluso a partir de las geoformas hacer, ese es el mensaje central, podemos reconstruir valores de temperatura y eso es algo excepcional que ofrece la geomorfología glacial o la reconstrucción de geoformas, la reconstrucción de los paleoglaciares a partir de las geoformas. El hielo se fundió, pero las geoformas que indican la presencia de glaciares, miren ustedes, aquí está, ¿no? Así se ven los contornos muy claritos de hasta dónde llegaba este pequeño glaciar que ya desapareció hace quizás unos 15, 20 años, llegaba hasta acá, y el glaciar de Ayoloco que llegaba hasta esta parte, ¿no? Que todavía existe, pero que no le queda mucho tiempo de vida. Bueno, les voy a mostrar otros ejemplos de la misma montaña de Iztaccíhuatl, pero un poco más abajo. Este es, miren, esta herradura que se ve en el fondo de ese valle, el Valle de Alcalican, por si alguien conoce, representa el alcance que tuvo un glaciar en ese sitio al final de la era del hielo, o sea, hace unos 11.000 años, ¿no? Justo este glaciar se derrite, ¿verdad? Y desaparece. Cuando entramos al régimen climático moderno, del periodo Holoceno, que empezó hace aproximadamente 11.000 años, ¿no? Y este es el final de este glaciar marca justamente la transición hacia la época actual, desde el punto de vista geológico, que es el Holoceno, aunque sabemos que ahorita está en discusión la cuestión del Antropoceno, pero bueno, en fin. Lo que hacemos, para ilustrar un poco este modo de hacer hablar a las piedras, ¿verdad? Como lo dijo Pera y lo dijo bien, es en las superficies de estos depósitos glaciares o morrenas hay bloques. Y entonces aquí estamos parados en unos bloques, de esos bloques, y podemos por diversas técnicas de fechamiento saber cuándo el glaciar puso ese bloque en ese lugar en particular. Así que cuando les digo 11.000 años, pues no es una cifra aventurada o una especulación, sino tenemos números para eso, ¿no? Y se basan en técnicas de fechamiento que en este momento no voy a explicar. A veces caminamos a veces hay cosas que no se ven en las fotos aéreas o en Google Earth o en imágenes satélite y hay que caminar. Y por ejemplo, de cosas que, en este caso, la primera vez que fui a este sitio, dije, bueno, qué bonito está, ahí hay caballos, ¿no? A 4.000 metros, qué curioso. Pero aparte de eso, empezó a saltar a la vista, miren, una hilera de bloques, más o menos alineados. Aquí se los voy a pintar, ¿no? Ahí están esos bloques, que lo que representan es el contorno de un glaciar, el límite inferior de un glaciar. Aquí voy a poner la morrena ya con, digamos, el depósito completo, ¿verdad?
atando puntitos como haríamos en la primaria, ¿verdad? En un cuaderno de dibujo, y nos indica hasta dónde llegó un glaciar que bajaba de la parte derecha hacia la, perdón, de la parte izquierda hacia la parte derecha, estamos todavía en el Iztaccíhuatl, y caminando pues con GPS en mano en estos lugares podemos mapear en mano, digamos, podemos, en campo podemos mapear el contorno de los glaciares que en algún momento descendieron por las laderas hace ya mucho tiempo. Este en particular, este avance es muy interesante, este avance de los glaciares, porque, como voy a explicar enseguida, bueno, aparte de eso, antes de ello, en algunos lugares tenemos, por ejemplo, en ese corte que está ahí indicado, se encuentra una capa de piedra Pómez del Popo, que el Popo está por allá al fondo, atrás, es ese piquito al fondo, que sabemos que tiene como 5.500 años. Entonces sabemos, nada más por identificar esa capa de piedra Pómez, que el glaciar había desaparecido de ese lugar hace 5.500 años. No sabemos cuánto más allá, ¿verdad? Pero sabemos que al menos ya no existía hace 5.500 años. De otro modo, no encontraríamos ahí en ese sitio la Pómez, porque toda esta área delimitada por esa línea azul estaba cubierta por 20, 40, 60 metros de espesor de hielo, ¿no? Bueno, les decía que hacemos fechamientos con la roca, ¿verdad? De la roca misma, y con eso sacamos observaciones, digamos, estimaciones más o menos precisas de la edad. Y además, los lugares por donde el glaciar pasó y dejó la roca erosionada, pulida, con formas como esta, también son susceptibles de fecharse. Así que sabemos para muchos lugares, no solo cuándo el glaciar llegó a su límite a depositar estos bloques, sino en qué momento desapareció el hielo. Así que tenemos tanto la fase de expansión como la fase de retroceso, ambas relacionadas con fenómenos climáticos diferentes. La expansión del glaciar, pues con un incremento en el frío planetario, y el retroceso con un calentamiento. Bueno, y en relación a estos depósitos glaciares que ven aquí, que están como a 4.000 metros en el Iztaccíhuatl, o sea, cerca del límite actual del bosque, les comento que pues hace algunos años, no muchos, se descubrió que dentro de este periodo en el que vivimos nosotros, humanos, los últimos 11.000 años, que se llama Holoceno, ocurrió, y esto detectado en Groenlandia, en el Atlántico Norte, en Alemania, se encontró que había una fase muy fría, particularmente muy fría, la más fría de todo ese periodo del Holoceno, que aquí se extiende, miren, hace 10, dice aquí, 10.000 años, 8.000, 6.000, hasta cero, ¿no? Entonces, hoy en día es cero, pero hace unos 8.000 y poquitos años, la temperatura, que es lo que se muestra aquí, cayó drásticamente en Groenlandia, también en Alemania, ¿verdad? En unos lagos de Alemania, aquí están valores de temperatura, cayó varios grados, 4 grados, 5 grados de temperatura por debajo del actual. Y eso ya en la fase climática en la que vivimos, o sea, no estamos hablando de la época glacial. Y bueno, cabía la pregunta de saber si ese evento climático ocurrió en México, o sea, se manifestó de alguna manera en México o era algo exclusivo de latitudes muy por allá al norte, ¿no? Entonces, por el interés que tiene este evento, miren, les cuento, se descubrió que ese evento ocurrió de la siguiente manera. Hace 8.500 años había restos de los casquetes de hielo todavía de la época glacial aquí sobre Norteamérica, en Canadá, ¿no? Y ellos bloqueaban el drenaje hacia el norte y se formó aquí donde está en azul un gran lago, un lago enorme de, no sé, 163.000 kilómetros cúbicos de agua, ¿no? Y de repente, como la represa del lago era hielo, pues el hielo se fundió y hubo un drenaje catastrófico hacia el Atlántico Norte. Durante aproximadamente un año se estuvieron derramando volúmenes de agua del orden de 1.000.000 de metros cúbicos por segundo, de agua dulce que venía del continente de este lago. Y eso produjo un enfriamiento catastrófico en toda esta zona. Se alteró la circulación marina, no voy a entrar en muchos detalles, ¿verdad? Pero, en fin, se enfrió todo el Océano Norte, y finalmente esa ola de frío terminó transmitiéndose por mecanismos del sistema climático a muchos lugares del planeta.
Entonces, la pregunta es, ¿en México hay alguna evidencia de este evento? Y está muy lejos, o sea, el Atlántico Norte está como a 7,000 kilómetros del centro de México. Y curiosamente, estas morrenas como estas que les mostré hace un momento y que aquí les vuelvo a mostrar, miren, ahí les va. Están dibujadas, casi son imperceptibles, pero especialmente esta que está aquí en el frente se nota muy bien. Y luego unas hileras de bloques por acá. Pues es el contorno que tuvo un glaciar en el Iztaccíhuatl, ¿verdad? Aquí les reconstruido el glaciar. Y esto ocurrió hace aproximadamente 8,000 años, de acuerdo a la edad que nos dieron bloques como los que veían en imágenes anteriores. Entonces, parece que, en conclusión, este evento refleja ese episodio climático extremo de la historia del planeta, ¿no? Al menos del hemisferio norte. Miren, esta es la reconstrucción ya de la extensión de los glaciares en el Iztaccíhuatl hace unos 8,000 años. Solo para referencia, ahí en color blanco hasta arriba, están los glaciares como existían por ahí hace como unos 40 años, ¿no? Y hoy en día pues están todavía más pequeños, ¿no? Como las fotos que acabamos de ver. Pero vean la extensión de los glaciares, o sea, hielo permanente con espesores de decenas de metros, hace todavía unos 8,000 años. Llegaban en promedio, cada uno de esos glaciares a 4,000, en promedio para toda la montaña, unos 4,180 metros. Había más o menos 30 kilómetros cuadrados de glaciares en el Iztaccíhuatl contra más o menos un cuarto de kilómetro cuadrado hoy en día. O sea, era mucho más extensa. Y la línea de las nieves, o sea, la línea que indica donde la permanencia absoluta de la nieve arriba de ella, en otras palabras, la temperatura de 0 grados centígrados se encontraba a 4,420. Hoy en día eso está a 5,000 metros más o menos, o sea que implica un descenso como de 600 metros en la vertical de la, digamos, de la temperatura de 0 grados. Bueno, el caso, para no enredarlos mucho, es que esto implica un descenso de entre 3,5 y 4 grados centígrados respecto a la temperatura media actual, que es muchísimo, es una barbaridad, es un clima mucho más frío, sustancialmente más frío que el actual, ¿no? En el Nevado Toluca, en esa misma época, sabemos también por reconstrucciones similares, que había en lo que hoy es un cráter vacío, ¿verdad? Con unos lagos ahí dentro, pues estaba relleno de un glaciar que derramaba en dos direcciones, una hacia el lado norte, por donde está el estacionamiento de carros hoy en día, y otra hacia el lado oriente, que era un glaciar pues bastante también prominente. Bueno, entonces resulta que ahí en las montañas del centro de México sí encontramos, hasta donde yo sé, la única evidencia importante de este evento en montañas tropicales, y aquí en el centro de México en particular, para el cual se infirió en varios lugares del mundo que hubo un enfriamiento de 3 a 5 grados. Y aquí en México, estos bloques, humildes bloques que uno no daría mucho por ellos, permiten hacer reconstrucciones de la extensión de los hielos y después atar este evento de glaciación previo fechamiento a un evento atmosférico, pues hemisférico y muy probablemente planetario. Entonces digo, ahí es, digamos, en esto estriba la importancia o la trascendencia de investigaciones de este tipo. Nos permiten, digamos, conectar la historia climática de México con la historia climática planetaria. Este lapso, este episodio hace 8,000 años, probablemente le suena muy remoto, desde el punto de vista de la geografía humana, pero no está tan desconectado de los espacios humanizados. O sea, el poblamiento de América, ahora se sabe, ocurrió al menos 10,000 años antes que este evento. Es decir, ya había gente aquí en el centro de México, comunidades, digamos, paleo-indias, y la domesticación del maíz ocurrió más o menos alrededor del tiempo de este evento, o sea, hace unos 8,500 años en el Balsas y luego se expandió hacia las planicies costeras del Golfo. Ahí están fechados polen de maíz de hace unos 8,500 años. O sea que no hablamos de tiempos tan remotos, ¿verdad? Probablemente más de interés de los prehistoriadores, pero en fin, ya hubo humanos pues bajo influencia de este evento y probablemente la agricultura también lo sufrió, ¿no? Bien, para cerrar este capítulo, quiero comentarles pues que el estudio de los avances de los glaciares nos muestran evidencias de grandes
cambios del clima en escalas del orden milenario, si nos fijamos en ese de hace 8.000 años, pero también podemos reconstruir cosas relativamente recientes, como por ejemplo, con base en esos depósitos glaciares de la pequeña edad de hielo, sabemos que el clima estaba entre un grado y medio y 2 grados más frío que la media actual. Y esto en época colonial. Estamos hablando del siglo XVII, transición hacia el XVIII, probablemente. Bien. Nos movemos a otro archivo. Uno cuando camina allá en las montañas ve pues las geoformas, evidentemente, los glaciares, etc. Pero también ve mucho las plantas, las comunidades de plantas. Y aunque yo no he sido especialista en ellas, pues he terminado por interesarme mucho, como muchas otras personas, y en particular me ha interesado cómo han cambiado las comunidades o cómo están cambiando las comunidades de plantas en función del cambio climático, de las fluctuaciones del clima a diversas escalas. ¿Sí? Y les decía, aquí crece en el límite superior del bosque de nuestras montañas, así que aquí vemos el Iztaccíhuatl, crece esa especie de pino que es la que alcanza mayores altitudes en el mundo, ¿no? Bueno, es aquí se ve chiquito, porque está realmente empujando para arriba. O sea, es un árbol de quizás unos 15, 20 años de edad. No, está en una zona donde el clima ya es muy frío, está como a 4.150 metros, y como pioneros que van tratando de colonizar. Bueno, viendo casos como este, viendo árboles como este, eh, pues me preguntaba yo, si hay calentamiento global, si hay calentamiento planetario, y el bosque de pino está controlado en su altitud por la temperatura, pues si el clima se está calentando, probablemente hay árboles que están colonizando poco a poco hacia altitudes mayores. ¿Habrá evidencia de esto en nuestras montañas? Entonces, una estudiante, Carla Torres Beltrán, primero en licenciatura y luego en maestría, es un análisis de cómo ha cambiado el límite superior del bosque con imágenes como estas que son de Google Earth, comparándolas con fotografías aéreas de hace 60 años, las primeras que hubo de detalle en estas montañas. Y aquí ven con diferentes colores, ella trazó pues cómo era con un verde, por ejemplo, dónde estaba el límite superior del bosque en el año 1958 y luego dónde está ahorita en color amarillo, etcétera, ¿no? Mapeó en un entorno de SIG estas observaciones y sin entrar en muchos detalles, pero lo que ella encontró es que el bosque como masa compacta aumentó en esos 60 años, entre 1958 y 2055 y 2012, aumentó 30 metros en promedio en toda la montaña. Y esto aparentemente coincide con aumentos en las temperaturas de las estaciones climatológicas cercanas. Y cuando comparamos el límite de los árboles aislados, porque una cosa son las masas compactas de bosque y luego árboles aislados como el de la foto anterior, resulta que los árboles aislados, esos que van colonizando poco a poco, se cuela uno por ahí, luego llega otro, esos apenas en los últimos 60 años lograron subir 67 metros en promedio, ¿verdad? En todo el Iztaccíhuatl. Señal, pensamos nosotros, bastante contundente de calentamiento en el centro de México y la influencia que puede tener en la movilidad de las franjas de vegetación. Bueno, esto lo vemos pues cuando estamos ahí en la montaña, esto es en el norte del Iztaccíhuatl, vemos por ejemplo árboles viejos aquí, árboles que incluso tienen cerca de 300 años, estos pinos, y uno camina y empieza a ver hacia arriba árboles más jovencitos, entonces es digamos la evidencia anecdótica que motivó ese trabajo más sistemático. ¿Sí? Pero bueno, faltaba verificar si efectivamente estos árboles que hay aquí arriba son más jóvenes que los que hay aquí abajo, ¿no? Y una de las herramientas es ver su edad con dendrocronología, a lo cual me voy a referir un poquito más adelante. Pero en fin, Carla diseñó, este estudiante de maestría hizo un transecto que va desde el bosque por acá, en este lado sur del Iztaccíhuatl, mostrando todos estos arbolitos para ver su edad. Y después ahí tienen en ejecución con un barreno dendrocronológico y después lo graficó. Entonces miren, esta gráfica es muy interesante, muestra la altitud en el eje vertical de 3.900 a 4.400 metros de altura, que es más o menos la altitud que se ve en la fotografía anterior que les acabo de mostrar.
Y luego en el eje horizontal se ve la edad. Entonces, árboles de 10, 20, 50, 100, 250 años. Entonces, lo que vimos es que los árboles más viejos, a 3.950 metros, alcanzan más de 200 años, ¿no? Pero si vamos subiendo, por ejemplo, a, a 3.000, a 4.150 metros de altura, la mayoría de los árboles están en torno a los 50 años. Y si vamos más arriba, a 4.300 y pico de metros, solo hay árboles jovencitos, ¿verdad? Entonces, esta curva lo que indica es que la edad de los árboles es dependiente de la altitud e indica o sugiere que, que en las últimas décadas ha habido una colonización progresiva de los árboles hacia cotas o altitudes cada vez más altas, justo como sugiere esta imagen, pero digamos ya con datos de la edad de esos arbolillos. ¿Vale? Bien, y en el Popocatépetl también nos preguntábamos si había pasado lo mismo, es otro trabajo de otra tesista, Alejandra Franco, porque miren, el límite superior del bosque aquí es súper marcado, muy pronunciado, ¿no? Hasta dónde llegan los pinos. Entonces, ¿qué ha pasado en las últimas décadas? Hizo un estudio comparativo. La gran diferencia es que el Popo está activo desde el año 1994. Entonces, nos preguntábamos, ¿eso afectará al movimiento del límite del bosque? Y efectivamente, lo que encontró Alejandra es que, miren, aquí está, desde 1955 hasta 2014, cómo ha ido subiendo el límite superior del bosque en el Iztaccíhuatl, lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Ha subido hasta más de 4.000 metros, pero en el Popo, de 1955 a 1994 subió, y luego desde que empezó la erupción, más bien ha ido bajando. Y eso es producto de la actividad volcánica. Entonces, no todos los volcanes, o no en todas las montañas ocurren los mismos procesos. En el Iztaccíhuatl, el clima es el dominante, y entonces está condicionando un ascenso del límite superior del bosque. Pero en el Popo, la actividad volcánica está inhibiendo ese ascenso porque hay procesos de acumulación de ceniza, flujos piroclásticos que han producido incendios o que han impactado directamente al bosque, ¿no? Bueno, otros pues de las observaciones que hemos hecho a este respecto. Ahora voy a hablar de la dendrocronología. De hecho, ya hablé un poquito de ella al hablar de la edad de los árboles, ¿no? Pero hemos tratado, aparte de la pura edad de los árboles, con un grupo de colegas del INIFAP de Durango, hemos tratado de hacer reconstrucciones del clima a partir de los anillos de crecimiento de los árboles. Como ustedes saben, árboles y algunos arbustos forman anillos de crecimiento anual. El más joven, perdón, el primero, el más antiguo es este, y al siguiente año forman este, y así sucesivamente. Y son anillos anuales que todos hemos visto en la madera de los muebles, por ejemplo, ¿no? Y la dendrocronología es esa disciplina que, por un lado, parte de la edad de los árboles, pero después trata de inferir cosas sobre el medio ambiente que afectó al crecimiento del árbol durante un año en particular, porque como ustedes ven, no todos los años tienen el mismo espesor de anillo, ¿no? Entonces se puede inferir condiciones de más sequía, menos sequía, o años muy calientes, o a veces incendios u otras cosas en los anillos de crecimiento de los árboles. Y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos años, ahí en los bosques del Cofre de Perote, Pico de Orizaba, Iztaccíhuatl, Popocatépetl y algunas otras montañas. Aquí tienen el proceso de muestreo de los árboles. Obviamente no los tumbamos, solo tomamos una pequeña muestra con este taladro que se llama taladro dendrocronológico. Se extrae un churrito como de 6, 7 milímetros, y ahí ya pueden ustedes ver en una serie de anillos, los anillos de crecimiento de los árboles, y eso es lo que analizamos, ¿no? Estos árboles, pues pensábamos nosotros, como crecen aquí en la proximidad de los glaciares, pues deben reflejar los cambios climáticos a los que están sujetos los glaciares, ¿no? Y otros procesos que ocurren en las montañas. Y efectivamente, miren, este es uno de los... en esta imagen se ve desde el año 1690 hasta el año, cerca del año 2000, un poquito más del 2000, se ven este sube y baja, esta línea negra y la gris también, este sube y baja representa las oscilaciones del ancho de anillo en torno a la media. Aquí la media es el valor 1, entonces quiere decir que por ahí de 1700, bueno, 1740 había los anillos de los árboles eran gruesos,
pero después hubo periodos de anillos delgados, y aquí, por ejemplo, cerca de 1800 hubo anillos muy gruesos y luego delgados, o sea que hubo sequía, tal vez la sequía que presidió a la independencia mexicana. Alrededor de mediados del siglo XIX también una gran sequía, de las más pronunciadas, ¿no? Quiero decir, anillos delgados, ¿verdad? Anillos gruesos permiten inferir cambios en algunos de los componentes del clima, ¿no? Y aquí ya está esto mismo, pero traducido vía correlación, un ejercicio de correlación estadística a fluctuación. Es una reconstrucción de la precipitación pluvial en varias montañas del centro de México a partir de anillos de crecimiento. Entonces aquí se ve que en negro, por ejemplo, es la, el grueso de los anillos, y esta línea discontinua es la precipitación reconstruida con base en el ancho de los anillos. Entonces en eso estamos trabajando, echando para atrás estas series de tiempo, que ahorita pues, en principio eran árboles relativamente jóvenes, pero ya vamos en series de tiempo del orden de los 600 años, porque algunos de esos árboles que vieron en fotos anteriores hemos descubierto que nacieron en el año 1400 y tantos, o sea, son anteriores a la conquista y nos están dando información climática y ambiental de antes de la conquista. Bueno, y después descubrimos una cosa muy interesante. Aquí tienen un pinito creciendo en lugares muy altos del Iztaccíhuatl, entonces está como a 4300 metros de altura. Y ya más arriba de eso no hay árboles, o apenas están empezando a colonizar. Pero si se fijan, aquí hay un manchón oscuro, ese no es un árbol, ese es un arbusto fantástico. Ahí tienen otra fotografía, miren. Esto está a 4400 metros, donde ya no hay ni pasto. Y ahí crecen en algunos roqueríos estos arbustos que son de una especie que se llama Juniperus monticola. Hay muchos juníperos en el mundo, muchos son árboles, ¿verdad? Pero en estos ambientes extremos se han desarrollado como arbustos, porque solo así han podido sobrevivir a climas muy extremos, con nieve, mucho frío, mucho viento. Se han hecho, mírenos, son rasantes, crecen pegados a la roca, no levantan más de quizás medio metro en el casos, digamos, extremos, quizás alcanzan 1 metro de altura, pero crecen pegaditos a la roca porque así están más cerca del calor y más lejos del viento fuerte. Es una especie extraordinaria. Aquí tienen, es como un cedrito, digamos, chaparro. Aquí está en un lugar del Iztaccíhuatl como a 4000 metros. Ven que los pinos quedaron abajo, ¿no? Y arriba de los pinos hay aislados estos Juniperus monticola que en algunos casos han sido afectados por incendios que afectan al pastizal. Y bueno, es una pena, hay muchos así, pero para nosotros es una oportunidad de muestrearlos porque podemos cortar ramitas completas, ramas completas de ellos y ver los anillos de crecimiento al interior. Y miren, ahí está un colega, Osvaldo Franco, del Instituto de Geografía, cortando uno de esos tallos del Juniperus monticola que ya murió, ¿verdad? Pero aquí tienen algunos vivos en el Iztaccíhuatl, y voy a señalarles aquí en este sitio que estoy marcando una rama muerta seca, pudimos cortar, y fue de los primeros casos que encontramos. Para nuestra sorpresa, en esa rama, que como pueden ver ustedes tiene 11 centímetros de diámetro, había 223 anillos de crecimiento, o sea, la rama, el tronco principal de este individuo, que no se ve aquí, está por ahí metido adentro, asumimos que tiene por su diámetro alrededor de 500 a 600 años. Entonces, esta criatura que está aquí en el Valle de Alcalícan, en el sur del Iztaccíhuatl, está ahí desde antes de la conquista y está recogiendo información climática, ambiental, increíble de varios siglos. ¿Sí? En el Pico de Orizaba y el Cofre Perote hemos encontrado el récord de estos. Miren la cantidad de anillos. Aquí dice 600, creo que son más, pero hemos encontrado individuos en el Pico de Orizaba, no, el Cofre de Perote, el más viejo tiene 920 y tantos años. O sea, estamos cerca de encontrar uno de 1 milenio. Quiere decir que estamos ya trabajando en la reconstrucción de algunos parámetros del clima con base en estos modestos e increíbles arbustos, el Juniperus monticola, que nos van a permitir darnos una idea de la evolución del clima y de algunas otras cosas del medio ambiente del último milenio. O sea, estamos ya hablando casi, bueno, de la época tolteca, y quizás, con suerte, vamos a llegar
a la época teotihuacana si encontramos algún individuo de más de 1000 años o 1200 años, ¿no? Esta es una serie parecida a la que les mostré hecha con pino, pero en este caso con los juníperos, que arranca en 1500 y va hasta 2000, son del monte Tlaloc, aquí al norte del Iztaccíhuatl, y también ven la variación del ancho de los anillos, ¿verdad? Aquí están anillos gruesos, los picos para arriba, anillos delgados, los picos para abajo, y que están asociados con lluvia, ¿no? Esto también es una reconstrucción preliminar de la lluvia para ese mismo sitio. Solamente cubre el último siglo y cachito, pero estamos trabajando para extender estas reconstrucciones. Potencialmente nos vamos a ir hasta 1000 años, ¿no? Entonces, el archivo dendrocronológico, pues lo que hemos encontrado explorando estos archivos es que tenemos un gran potencial. Hay especies de pinos y de estos arbustos que tal vez sean incluso milenarios. Son increíbles, un recurso increíble para reconstruir la historia climática. Son testigos, digamos así, de la época prehispánica hasta la actualidad. Ahí han estado muchos de ellos. Por lo mismo merecen una protección especial. Ya solemos comunicado esto a las autoridades de los parques nacionales y creo que ha pegado el mensaje. O sea, ahora ya no son unos arbustos cualquiera, son unos centinelas ahí del tiempo impresionantes. Y bueno, creemos que la dendrocronología nos va a dar nos da una idea del cambio ambiental con una resolución muy fina, porque estamos hablando de resolución anual, de cuánto llovió un año en particular, pero nos dan una reconstrucción a lo largo de varios siglos con esa gran resolución anual. Bueno, eso es con lo que quería terminar. En general, pues, como ven, tienen en las montañas, caminando por ellas, recogiendo materiales, luego llevándolos al laboratorio, en fin, al microscopio, podemos entender mucho de los procesos de larga duración que están caracterizando el desarrollo de estas montañas, sean glaciares, sean cambios en la vegetación o inferencias paleoclimáticas a partir de los años de crecimiento. Ahí me quedo, creo que no me pasé demasiado, Pera, del tiempo que No, me... está muy bien. Te has Y, ajustado perfectamente a... bienvenidos, ahí están mi correo electrónico por si gustan escribir o entrar a la página web del Instituto de Geografía de la UNAM. Muy bien, muchas gracias. Te has ajustado muy bien al tiempo previsto y creo que la plática que has presentado da lugar a muchas preguntas. Yo creo que, bueno, yo tengo muchas preguntas, no solo preguntas, sino también tengo explicaciones, ¿no? Ajá. Porque ahora me explico qué hacías con una mochila cargada de piedras o de rocas, ¿no? Pero bueno, explicas la diferencia entre piedra y roca. Para mí todos son piedras. Está bien. Cargado de rocas y me dices, ¿a dónde vas con tanta roca? Pues voy a molerlas. ¿Cómo vas a molerlas? Sí, sí, me tienen que hablar, no me digas. Y así tal cual te fuiste a moler rocas, ¿no? Así es, sí. Sí, Es, pues es, di, di, di. aprovechando algunos de los métodos de fechamiento más recientes que permiten fechar, no la edad de la roca, porque todas esas rocas que vieron a lo mejor tienen 300,000 años, son lavas muy viejas del Iztaccíhuatl, sino cuándo el glaciar las puso en ese lugar. Eso es lo interesante. Uh-huh. Si quieren, explico al respecto, pero espero les... Bueno, a ver si en el turno de preguntas si hay gente que pregunte. No sé si... Yo tengo una pregunta... bueno, una pregunta, no sé si es una pregunta o es una afirmación. ¿Tú crees que el presidente actual, López Obrador, subirá un día a poner una placa que diga aquí estuvo el último glaciar del Iztaccíhuatl, ¿no? ¿Tú crees que conseguiremos, ya que en Islandia se consiguió, en Suiza se consiguió que un presidente colocara una placa del último glaciar, no del último glaciar en ese caso no, pero la desaparición de uno de los glaciares de Islandia, de la misma manera que se puso una placa conmemorativa de la desaparición de uno de los glaciares de Suiza? ¿Tú crees que el presidente actual hará, no sé si el honor, la verdad que no sé, para mí no sería un honor, pero eh, es la idea de poner una placa para anunciar
este es el último día en que existe un glaciar en el Iztaccíhuatl, ¿no? ¿Tú crees que se puede hacer algo parecido? Bueno, sinceramente no. Yo creo que más interesado está en poner una placa de la inauguración de la refinería, pero en fin, no me voy a meter en ese tema político. Eh, la verdad, en general, a nivel de políticos de alto nivel, hay muy poco interés, ¿no? En estos temas. No estoy descubriendo nada. Eh, en cambio, a niveles más Ay, bajos, pero en las secretarías, niveles de, yo me da seguida, pues qué maravillosa ponencia. por ahí está, se cuela el ruido de, ya. Este, yo creo que más bien, a mí me gustaría más bien, por ejemplo, que en un lugar como este, que es muy accesible en Iztaccíhuatl, poner una placa. Y para todos aquellos que van de paseo dominical, que llegan ahí caminando fácil, con relativa facilidad, poder poner una placa y decir, este individuo que ven ahí, este árbol, este arbusto, perdón, tiene 500 años, ahí hay que cuidar a estos, ¿no? Porque además son un archivo increíble de la historia ambiental de estos sitios y dan testimonio de estabilidad, en fin, de un montón de procesos que han ocurrido en estas montañas y que indican que vale la pena cuidarlas, ¿no? Eh, entonces, no tengo mucha fe en el interés de los políticos, pero sí he encontrado, por ejemplo, mucho interés en estos temas, en los niveles medios o de los de la gente que anda, que trabaja en los parques nacionales, que están ahí, ¿no? Que tienen que encargarse de que si hay una invasión de tierra o un incendio, las autoridades del parque Iztapopo, por ejemplo, siempre me han parecido muy sensibles a estos temas, ¿no? Y les interesa conocer más y nos piden que pues les compartamos información. A ese nivel de gobierno me parece que sí hay mucha permeabilidad entre nosotros de la academia y las esferas de gobierno donde se toman las decisiones, ahí abajo. Hacia arriba luego es muy difícil, a veces hay algún funcionario más sensible, pero en el momento actual no, como no les voy a descriptar, en este momento hay muy poco interés en temas ambientales en el país, ¿no? A niveles altos del gobierno. Sí, no es una preocupación Claro. para nadie. Eh, Quiero dar paso a las preguntas del público. Yo tengo más preguntas, pero creo que es más interesante que el público pregunte. Antes que nada, una disculpa porque se ve que ha habido un problema en la conexión con el Facebook, pero bueno, ya está solucionado. Josafat, ¿tienes alguna pregunta del público? Sí, profe, hay una aquí en el chat de cuál es el proceso dinámica de migración de la vegetación hacia niveles más altos y a qué se debe. Sí, pues es algo que está bajo estudio, pero simplemente es por la dispersión de las semillas, por ejemplo, por aves o a veces por el viento, que van alcanzando cada vez cotas más altas. Las semillas siempre se han dispersado, o el polen, ¿no? A altitudes más altas. El chiste es que las plantas, la semilla que cae pueda germinar y después sobrevivir. Entonces, en la pequeña edad de hielo, hace 3 siglos, había demasiado frío para que una semilla de un árbol como estos pudiera prosperar 100, 200 más arriba en altitud, metros más arriba en altitud. Pero hoy en día, como el clima es más caliente, hay quizás 2 grados más de temperatura que hace un par de siglos, pues esas semillas, una vez depositadas en el suelo y germinada la plantita, tienen chance de sobrevivir. Es decir, que a esta altitud, por ejemplo, para que un árbol se desarrolle, empiece a crecer, necesitarías que hubiera algo de suelo, algo de materia orgánica, y que no hubiera nevadas muy frecuentes, porque de otro modo quedaría sepultada la semillita, se doblaría el arbolito, se moriría. Eso quiere decir que seguramente está nevando menos, por ejemplo, hoy, a esta altura donde, perdón, de la foto, que hace un par de siglos. Y hay temperaturas más altas que permiten que el árbol crezca, ¿no? Entonces es un fenómeno un poco, digamos, aleatorio. Cae una semilla, se establece, cae otra,
y así van colonizando hacia sitios más altos, y esto es la causa de fondo, es que el clima está siendo más caliente regionalmente, y esto implica en las montañas que pisos altitudinales, que la temperatura está, digamos, las temperaturas se están recorriendo verticalmente a lo largo de las montañas y están volviéndose más calientes, ¿verdad? En sitios donde antes había un frío que impedía el desarrollo de ciertas plantas. Sí, yo tenía una pregunta en relación con esto que estás explicando. Parece que hay evidencias de que la temperatura está aumentando, pero ¿hay evidencias de que llueva menos, que haya menos precipitación? Sí, todavía de eso no hay. O sea, hay, por ejemplo, para las ciudades, se sabe que eh, por los efectos de isla de calor, en las zonas urbanas llueve más, con más intensidad, no necesariamente más volumen anual, pero sí la lluvia ocurre con más intensidad porque como en una zona urbana el aire se calienta más en superficie, se genera más convección, hay tormentas más más fuertes, digamos, la lluvia se sabe que está siendo más intensa en áreas urbanas. En áreas rurales no hay montañosas como esta no hay datos. En general, no sabemos porque no hay buenos datos, ¿no? En general, en México se supone que el clima, en un mundo más caliente, el clima va a ser más seco en ciertas partes, y eso incluye al centro de México. Pero en otras partes de México, las costas sur, probablemente vamos a ir hacia climas más húmedos, según los modelos que todavía no están muy finos al respecto. Sí, pero no hay una tendencia muy clara de la lluvia. Cuando se grafica la lluvia en una estación meteorológica de los últimos 100 años, no se ve todavía una tendencia clara. Y en las montañas no tenemos datos, desgraciadamente. No hay estaciones climatológicas en ninguna montaña, excepto en el Nevado de Toluca, que hay una ya de unos 40 años, ¿no? Josafat, ¿hay más preguntas? Bueno, mientras tanto, yo recuerdo haber leído un estudio de un ingeniero llamado Ramiro Ríos, que yo recuerde es el primer estudio glaciológico que se hizo en el Iztaccíhuatl, que alertaba de una disminución de las temperaturas, de la precipitación en México. Entonces, básicamente se centraba en la parte central del país, pero alertaba de eso a las autoridades de los años 40, que el clima de México se estaba convirtiendo en más árido. Entonces, al parecer lo que estabas explicando con la reducción de los glaciares, con el transporte de estos bloques que hay desde una parte de las montañas hacia las partes más bajas, parece como si fuera evidente. O sea, ya estamos en esa situación, ¿no? de aridificación del clima en México, ¿no? Sí, bueno, ese es justamente el valor de estas reconstrucciones basadas en la endocrinología. Probablemente este personaje, yo también alguna vez leí su trabajo, estaba, dices, en los años 40, pues le tocó ver los datos meteorológicos de algunas estaciones que efectivamente mostraban que en los 10 años anteriores la lluvia iba hacia menos, ¿no? Alrededor de los años 40. Pero después él, pues en ese momento no observó otros periodos en los cuales quizás iba hacia más, y en fin. Entonces, este tipo de reconstrucciones basadas en la dendrocronología dan una perspectiva de mucho más largo plazo, o sea, de varios siglos, de la marcha de la lluvia, en este caso, que es lo que permite reconstruir muy bien los pinos y los juníperos de nuestras montañas, y tratar de relacionarla con otros efectos, digamos, con otros fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, ahorita se ha analizado el impacto del niño, ¿no? En estas fluctuaciones marcadas de la lluvia, y sí hay una correlación bastante fuerte entre fases del niño, la niña y periodos más secos. No es una correlación sencilla, porque no siempre un niño produce sequía en el centro de México, no siempre la niña, o sea, es bastante compleja, y puede haber, aparte del niño, otros procesos que estén afectando la circulación regional de la atmósfera.
Pero bueno, el valor de estos datos dendrocronológicos es que en comparación con las estaciones climatológicas que apenas alcanzan las últimas décadas, estos nos permiten explorar las fluctuaciones del clima y potencialmente entender sus causas, no solo para el periodo instrumental, o sea, instrumental porque hay instrumentos meteorológicos, sino más allá, para varios siglos en el tiempo, ¿no? Bueno, una de las preguntas del público es la siguiente. Referido, imagino que al Valle de Alcalícan, la cañada de Alcalícan. Estos bloques que ustedes fecharon en las morrenas, ¿de dónde provenían? Provenían de la parte más alta del volcán, déjame ver. Eh, es decir, el Valle de Alcalícan está por acá donde está el cursor, ¿verdad? El glaciar cubría toda esta zona, bajaba, arrastraba bloques y los depositaba en la parte más baja a donde terminaba, ¿no? Miren, déjenme, les voy a mostrar otra fotografía que creo que lo mostrará un poquito mejor. Este no es el Valle del Calícan, es el de al lado, pero igual por acá pueden ver algunos bloques y se ve la morrena, perdón, aquí están bloques de morrena, ¿verdad? Aquí está este contorno que quizás dirían ustedes, pues se lo está imaginando, es fantasía, pero ahí está trazado y refleja el contorno del glaciar, a donde llegaba el glaciar. Y estos bloques que están por aquí, en los bordes, vienen de acá arriba. O sea, el glaciar es una masa de 40, 60, 80 metros, según el caso, ¿verdad? De espesor. Se mueve muy lentamente, pero es un agente erosivo muy poderoso. Puede arrastrar desde fragmentos de arcilla o de arena hasta bloques de varios metros de diámetro, como los que vieron en algunas de las fotos anteriores. Entonces, esos bloques los emplazó ahí, los puso en ese sitio el glaciar. Normalmente los glaciares pues arrastran su material y donde el hielo se derrite, pues ahí lo dejan, ¿no? Y las morrenas son estos sitios, morrenas o depósitos de los glaciares, corresponden a ese borde del hielo, del glaciar donde el hielo ya se derretía, porque la temperatura a esta altitud, ¿verdad? A esta altitud era demasiado caliente para que hubiera hielo, o sea, estaba por encima de los 0 grados, y aquí los iba depositando el glaciar. Y son los que ahora encontramos nosotros y dan testimonio de justamente de los avances, ¿no? Estos son los bloques que llega a emplazar el glaciar o los glaciares, ¿no? Y que a nosotros nos sirven para fechar. O sea, eran bloques empujados por el glaciar, claramente, ¿no? Eso sí que le pregunta, ¿no? Dice, sobre la pregunta de los bloques, quisiera saber si esos bloques fueron movidos por el glaciar. Sí, ¿no? Exactamente, esos proceden del pecho o de la panza del lista, o sea, quizás a 3 kilómetros de distancia, y el glaciar los llevó hasta ese punto, ¿no? El agua difícilmente los hubiera podido transportar, porque son demasiado grandes, ¿verdad? Y sobre todo la configuración que adoptan de morrenas, ¿verdad? Déjenme les muestro otra vez este a mí me encanta porque se ve esta herradura, miren, uno llega ahí no ve nada, pero si se fija que hay una herradura, esto lo que está indicando es la configuración del glaciar, nos dice hasta dónde llegaba el glaciar y incluso el espesor del hielo, miren, este es el espesor del hielo en esa parte del glaciar y para acá arriba están las laderas más altas del Iztaccíhuatl. Ahí están las morrenas, el contorno del glaciar, y esa es la extensión reconstruida del espesor. En este punto, probablemente el glaciar tenía 60 metros 80 metros de espesor de puro hielo, ¿no? Esto es hace unos 11.000 años. Sí, también me he fijado yo que en la fotografía de los caballitos, Ajá. Parecía como si fuera una zona relativamente plana y que posiblemente hubiese habido un pequeño lago cerrado, ¿no? Exacto. Aquí. Sí, aquí está. Aquí miren, están los bloques alineaditos y miren, entre un bloque y otro hay muchos bloques chiquitos, ¿verdad? Los grandes solo son parte de una colección de sedimento, ¿verdad? Y aquí está el contorno que representa el límite del glaciar, pero muy probablemente esto, que hoy es un pequeño humedal de montaña, en algún momento funcionó como un laguito, ¿no? Lo mismo que en el valle que veíamos en la otra foto, también, creo que será
poquito más. Aquí también en algún momento hubo un lago, ¿no? Hoy en día es un humedal, es un lugar con mal drenaje y un tipo de vegetación muy particular, y parte de la riqueza del patrimonio biótico, abiótico de la montaña, ¿no? Y que lo entendemos mejor si podemos, si mapeamos geoformas como estas, ¿no? Decimos, ah, mira, parece que ahí hubo una morrena que bloqueó el drenaje y por eso hay un lago o un humedal hoy en día. ¿Y sabes si se han hecho estudios de palinología? Sí, claro, sí se han hecho. En un lugar muy parecido a este, una colega del Instituto de Geología de la UNAM, Socorro Lozano, clavó digamos, un tubo, ¿verdad?, para extraer de ahí una columna de sedimentos, fueron como 4 metros de sedimentos, y hizo una reconstrucción de la vegetación, porque junto con los sedimentos de ese laguito o pantano, pues se deposita polen de la vegetación que crece alrededor. Entonces, en la parte más profunda de ese núcleo de sedimentos, ella lo que encontró es que pues casi había solamente polen de pastos. Y a cierta altura en la columna empezó a ver que había ya polen de pino, lo cual indicaba que junto con los pastos, pues había ya pinos, el clima lo permitía. Y así hizo todo un análisis de los cambios de vegetación a partir de los sedimentos recuperados, ¿verdad? En un núcleo de varios metros de profundidad, en un lugar análogo a este justamente que estamos viendo aquí, ¿no? Y reconstruyó con base en eso la historia de la vegetación de los últimos 10.000 años, más o menos, 11.000 años, en el Iztaccíhuatl, desde la época en la cual, cuando se fundió este glaciar, ¿verdad? Porque en ese momento no había vegetación aquí, y cómo gradualmente se fue colonizando el sitio con vegetación. Entonces hay otro tipo de trabajos que se han hecho en esta zona, digamos que complementan a las reconstrucciones basadas en los glaciares. Hay una pregunta de Iván Ruiz que dice, ¿cuáles son las proyecciones respecto al último glaciar, al último glaciar que queda en el Iztaccíhuatl o en el Pico de Orizaba? Porque el Pico de Orizaba también, el de Jamapa está bastante grave también, ¿no? Sí, bueno, no podría dar una cifra exacta, pero lo que sí sé por observaciones como las que les comentaba Pera anecdóticamente, que este es el glaciar de la Panza, que junto con el del Pecho son los dos únicos que quedan del Iztaccíhuatl, y a la tasa de fusión a la que está sujeto probablemente le queden unos 10, 15 años de vida, ¿no? Ya tú dices que hace 20 años lo viste con un espesor como de 30, 40 metros más que en la actualidad, y probablemente es lo que tenga ahorita, 30 metros o algo así de espesor. Así que quizás en unos 15 años más habrá desaparecido. Y bueno, será el momento para ir a poner una placa. Bueno, podríamos ya poner una placa aquí porque este glaciar desapareció. Esto es en el año 95, que quedaban restos de él. Es el glaciar de Atzintli, ya desapareció, ¿no? Josafat, ¿hay más preguntas en el Facebook? Sí, profe. En Facebook hay una pregunta. ¿Con el progresivo calentamiento global, es inminente la desaparición de los glaciares en México? Sí. Pues en el Iztaccíhuatl les comentaba, probablemente en unos pocos años más, 15, ya no haya glaciar en el sentido de una masa permanente de hielo que no se derrite, o sea, que no desaparece de un año a otro, que sobrevive al verano. Seguirá habiendo nieve cuando haya algún norte y caiga un poco de nieve, pero es masas de hielo permanente con varios decenas de metros de espesor desaparecerán. En el pico de Orizaba todavía ahí está el glaciar más grande, todavía se mantiene porque es una montaña más alta, es como 500 metros más alta que el Iztaccíhuatl. Entonces tiene un área, pues digamos, un área a gran altura donde todavía la precipitación sólida, forma de nieve o de granizo, se puede mantener acumulada de un año a otro y no fundirse. Entonces se mantiene un glaciar ahí, no podríamos decir que muy sano, porque también está sujeto a un retroceso muy acelerado. No sé las proyecciones que se han hecho para el Pico de Orizaba, pero ese probablemente tenga algunas décadas todavía de vida. En el Popo están, a partir de la erupción de 1994, sobre todo en el año 2000, los glaciares se derritieron aceleradamente, quedan restos ahí de hielo aislado, placas
de algunos 10, 20, quizás 30 metros de espesor, pero ya como relictos del glaciar que existió. Eran las únicas 3 montañas que tenían hielos permanentes aquí en México. Y quedan un poquito en el Ista y más grandes en el Pico de Orizaba. Y todo es el producto claro del calentamiento planetario, ¿no? Quizás acentuado en este caso por la proximidad a las grandes zonas urbanas del Valle de México, que calientan más todavía la temperatura, ¿no? ¿Alguna pregunta más, Josafat? Si no, te la hago yo. Evidentemente, las repercusiones de la desaparición del glaciar no solamente afecta estéticamente a la montaña. Le podríamos cambiar de nombre, ¿no? Ya en vez de poner Iztaccíhuatl, podemos buscar la palabra náhuatl para montaña negra, ¿no? Y cambiarle el nombre. Pero las repercusiones que puede haber para la cuenca de México, para el Valle de Puebla, de la desaparición de estas masas de hielo, son enormes, digo yo, porque indican no solamente que no hay agua de reserva en las montañas para los tiempos de sequía, sino que quizás la progresiva pérdida de alimentación de los freáticos puede implicar desabasto en un futuro no muy lejano. Claro, sí. Fíjense que esta foto justamente indica que aún en época de secas, porque aquí no hay nieve fresca, ¿verdad? Esto probablemente sea enero, febrero, no lo sé. Hay una masa de agua almacenada en la parte alta de las montañas. O sea, los glaciares son tinacos de agua en la parte más alta de las montañas y la van liberando poco a poco como resultado de la fusión. O sea, todo glaciar pierde algo de masa por fusión y gana algo de masa por acumulación cuando cae nieve, ¿no? Pero el chiste es que como las temperaturas permiten la permanencia del agua congelada aquí arriba, esa agua se va liberando poco a poco. Entonces, eso propicia que las corrientes fluviales que se derivan de los glaciares tengan un régimen de escurrimiento más uniforme, es decir, con menos picos, con menos falta de agua en la época seca, ¿verdad? Y menos picos de crecida en la época húmeda, porque si aquí cae nieve, la nieve se queda, pero si cae agua, probablemente el agua escurra enseguida, ¿no? Así que las cuencas hidrográficas donde hay glaciares en la parte alta tienden a retener más el agua y a irla liberando gradualmente. Esto ya está afectando sin duda a todas las corrientes hidrológicas que drenan las montañas de México, o sea, donde había glaciares o donde se están fundiendo los glaciares. Es un fenómeno de alcance más local, o sea, eso no impacta a la disponibilidad de agua en la Ciudad de México, porque pues, la Ciudad de México demanda cantidades con mucho mayores al volumen que hay en este glaciar, ¿no? Quizás en un día se acabaría la Ciudad de México el volumen de agua almacenado en este glaciar, pero sí tiene implicaciones para los pequeños arroyos que bajan hasta los pueblos de los bordes de las montañas, y también implicaciones ecológicas, porque hay comunidades de plantas, de animales y hongos que viven asociadas a los ríos, ¿verdad? Y que sin duda al desaparecer los glaciares van a estar sujetas a un régimen hídrico diferente, con una sequía más pronunciada y unos momentos de crecida, de máximas lluvias también más marcados, quizás más inundaciones, ¿sí? Más sequía en la época seca y más tendencia a la inundación en la época de lluvias. Muy bien. ¿Josafat, más preguntas? Sí, profe. Hay una en Facebook. ¿Tienen los datos aproximados de cuánto tiempo tarda en derretirse un glaciar? No, bueno, no, y es que se puede hacer estimaciones como las que comentaba hace un momento, ¿verdad? Con base en el espesor, cuánto se ha perdido. Si se perdieron 30 metros en 20 años, pues y todavía quedan 30 metros, pues a lo mejor perdón, todavía quedan 30 metros de espesor de hielo, pues quizás en los siguientes 20 años también desaparezcan, cosas así. Y dependen de cada glaciar, porque cada cuenca montañosa es muy diferente.
¿no? El tamaño que tiene la cuenca, la altura, mientras más alta sea la zona de captación de nieve, pues más vigoroso es el glaciar. En fin, varía mucho de un lugar a otro, en una misma montaña y por supuesto de una montaña a otra. Hay muchos estudios recientemente, o sea, en las décadas recientes que muestran con fotografías repetidas la fusión de los glaciares a lo largo de siglos incluso, ¿no? o con base en pinturas, por ejemplo, en los Alpes, desde el siglo XVII, XVIII, que han pintado los pintores paisajistas el mismo glaciar, pues pueden ahora retrasar y pasarlo a un sistema de progresión geográfica, el límite del glaciar en el siglo XVII, XVIII, etcétera, hasta la actualidad. Y se puede tener una idea del ritmo de la fusión, del retroceso, como se llama, de los glaciares. Pero cada glaciar es diferente, es único. Igual que cada río es único, digamos, ¿sí? ¿Alguna más? Creo que no son todas. Aquí en el chat hay un comentario de Moni Peña que dice, bueno, aparte de que te felicita por la plática, dice, pienso en la necesidad de actualizar las placas informativas que se encuentran a lo largo del Paso de Cortés y La Joya. Por supuesto, con la información aquí expuesta. Es decir, que tu plática sirviera para actualizar esa información. Esto es para dar a conocer a los montañistas, turistas y a todo aquel que se acerque y concientizar, sensibilizar acerca de los cambios climáticos y su repercusión en las montañas. ¿Qué opinas al respecto? Sí, por supuesto. Creo que uno de los valores, de los servicios que prestan las montañas, ya lo decía Bárbara en su plática de la semana pasada, es ese acercamiento con los ciudadanos y que les permite una comunión con la naturaleza y además ese sentimiento de, pues queremos saber más, queremos conocer más y tal vez ayudar más a conservar esto. Pero bueno, efectivamente es muy necesario porque tenemos conocimiento adquirido de las montañas, no solo desde el punto de vista del que yo trabajo, sino de muchos otros colegas. Y aquí la clave es poder colaborar con las autoridades del Parque Iztapopo. Pero con todo y la buena voluntad que tienen muchos del personal que trabaja en los parques nacionales, tenemos que decir que los recortes presupuestales a todo el sector medio ambiente, incluyendo la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ha sido brutal. O sea, los han dejado en la inanición, no tienen a veces ni para gasolina para los vehículos que supuestamente tendrían que ir a combatir incendios, mucho menos van a tener recursos o personal para hacer tareas de divulgación, ¿no? Quizás aquí la clave es conseguir algún tipo de patrocinio externo, como ha habido para otros propósitos en estas áreas naturales protegidas, por ejemplo, reforestación, no siempre bien hecha, pero en fin, conseguirlo y hacer un tipo de señalización en los parques, ¿no? Este es un tema bonito por ejemplo, por cierto, para el desarrollo de una tesis, el hacer una guía de montaña, ¿no? Creo que la próxima semana hay una plática al respecto, se podrá comentar más, pero es un tema de tesis de licenciatura interesante, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos en la montaña cómo hacemos para guiar a la gente que va y enseñarle algo, ¿verdad? Y que se integre más a esos paisajes. Exactamente. Y es un comentario que hace Bárbara Kovacs en la ponente del día pasado. Dice, no, es necesario hacer un recorrido educativo desde el Paso de Cortés quizás hacia La Joya o hacia otros lugares, de manera que, o desde La Joya mismo, para que la gente, la gente que vive en la Ciudad de México o en la Ciudad de Puebla, conozcan mejor ese espacio que creo que hay que proteger por todas, ¿no? Por todas las razones que tenemos, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que esta información que se divulga a partir de los medios científicos baje también al público en general, ¿no? Y a veces se puede aprovechar las nuevas tecnologías, porque por ejemplo ahora no necesitas que haya una placa en un lugar, ¿verdad? Porque se puede diseñar un recorrido para seguir con una tableta o con un celular, y como tienen localización satelital, aunque no haya señal de celular, tú podrías ir en tal punto y hay algún app o algo parecido, algo
te podría indicar, mira, aquí lo que ves es esto y esto y esto. Sería relativamente fácil y barato de diseñar algo así. Yo por eso pienso que es como un buen motivo para una tesis, Y ¿no? una última pregunta. Bueno, no sé si la última, pero la ¿Hay tengo, algunas más, profe? no hay más. Bueno, yo te No, hago la hay última. algunas. Ah, sí. Bueno, pues te hago una pregunta de todas maneras. Eh, yo tenía entendido que los ahuehuetes eran los árboles más antiguos que había en México, pero nos estás diciendo que no, que hay árboles, los sabinos, los juníperos, Sí, que son mucho más, bueno, no sé si son más antiguos, pero son muy antiguos también. Es sí, sí. decir, hay un mito, ¿no? El mito del ahuehuete no solamente es para él, sino también para otras plantas, entonces. Sí, bueno, sí es la especie más longeva que conocemos, ¿no? Los trabajos de dendrología de los colegas de Durango que les mencionaba, José Villanueva, Julián Serrano, han mostrado efectivamente que los ahuehuetes, no necesariamente los más grandes como el árbol del Tule, pueden tener más de 1000 años. Incluso hay algunos en San Luis Potosí que se supone que pueden llegar hasta 3000 años de antigüedad, vivos, o sea, individuos vivos, y no sabemos la edad porque simplemente no hay un taladro que penetre tanto, ¿no?, en el árbol. Pero en fin, no es raro que haya huehuetes de centenarios, es decir, de 600, 700, más de 1000 años. Ya se han hecho reconstrucciones del clima con base en ahuehuetes acá en el centro de México, es cerca de Querétaro, en la barranca de Amealco, hay una serie de ahuehuetes incluso que pasan del milenio, y se ha hecho una reconstrucción de la precipitación pluvial desde época tolteca hasta la actual con base en esos ahuehuetes. Entonces, sí es la especie más longeva conocida en México, pero este modesto arbusto, que no levanta 1,5 metros, ya es la segunda especie, al menos de planta, ¿verdad?, más vieja que conocemos hoy en día en México. Este que tienen ahí en pantalla. Uno dirá, no, pues tiene unas ramas, ¿verdad?, todas retorcidas, bonitas, pero no pensaría uno que pudiera ser tan vieja, ¿no? Y por eso cuando encontramos este espectáculo da mucha tristeza, porque este individuo, probablemente esta rama, que tiene unos 10 centímetros de ancho, le tomó al árbol formarla, ese ancho de rama, unos 200 años, ¿no? Y el tronco central probablemente 300. Y llegó un incendio, estos probablemente se quemaron, ¿saben? Cuando el evento de niño de 1998, la primavera de 98, tuvo grandes incendios en el centro de México, estos que habían vivido ahí varios siglos, se quemaron. Y ahorita nuestra tarea es, como sigue ahí en pie la madera, pues tenemos que ir a mostrar esos archivos, literalmente es un archivo, ¿no? Miren, es un archivo porque miren, ahí están en los anillos la información, en cada anillo hay algo de información valiosa. Y pues nos hemos dado la tarea de ir digamos, a recoger ramas muertas, a veces una ramita de un individuo vivo para comparar, pero son notables, o sea, por eso es una especie, es la segunda especie más longeva que hay en México y casi 1000 años en el cofre Perote y Pico de Orizaba. Y en el lista seguimos buscando. Muy bien. ¿Qué preguntas más hay de su parte? Doctor Lorenzo, hay un par de preguntas. Con el actual sistema de producción y el tipo de consumo actual, ¿qué podemos hacer a favor de nuestros glaciares? Pues directamente muy poco, o sea, digamos, los glaciares responden a la dinámica climática local, regional y hemisférica y planetaria. Entonces es muy difícil que en el corto plazo eh, nosotros podamos incidir en que los glaciares del Ista sobrevivan. Eso es muy complicado porque, les digo, no depende nada más de la basura de la casa o del reciclado, sino ya del funcionamiento climático planetario. Entonces, por ejemplo, se ha predicho que aun cuando bajen las emisiones de gases de efecto invernadero ahorita, eso tardaría varias décadas en hacerse notar en la temperatura planetaria. Y la temperatura es lo que controla la altitud de los glaciares, ¿no?, desgraciadamente. Entonces hay relativamente, bueno, muy poco que podemos hacer a nivel de los glaciares, porque no dependen estrechamente de nosotros, ¿no?, de lo que hagamos localmente en nuestra casa. Ya es parte de una maquinaria planetaria. Pero por supuesto que hay muchas cosas que sí podemos hacer a escalas más locales, ¿no? Por ejemplo, la preservación de especies como esta, ¿no?, de los pinos y de los juníperos, y tratar de
ya en cuanto a políticas públicas, tratar de incidir en que, no, en que, por ejemplo, en los parques nacionales se respete más digamos, que no haya invasiones de tierras, eso es clave, ¿no? En planes de uso de suelo que promuevan una delimitación más estricta y una aplicación de las legislaciones más estrictas en las áreas de parques nacionales. Esto incluye armonizar, es un problema muy serio porque incluye armonizar las, digamos, los propósitos del parque que son de conservación, preservación, servicios ambientales, con necesidades de las comunidades humanas que rodean a los parques, ¿no? Y que muchas veces ejercen presiones muy fuertes sobre recursos como la madera o el agua. O de cosas, miren, les voy a platicar un caso muy singular que ocurrió el año pasado con respecto a este junípero, sí que sí pueden hacer algo. Me llamaron las autoridades del parque Iztapopo porque en el lado extremo norte del parque resulta que detectaron que había un par de ejidos del área ahí por Texcoco que subían, no todo el ejido, pero unos cuantos personas del ejido estaban subiendo a cortar ramas de juníperos montícola para venderlas a las florerías de Texcoco para usarlas en los arreglos florales. Entonces, pues no iban a cortar el individuo, cortaron unas ramas, pero claro, ellos no sabían que esas ramas chiquitas de juníperos tardan décadas en rebrotar, ¿no? Y que son individuos que han estado ahí 200, 300, 500 años. Entonces, pues me llamaron a mí y a otro colega para dar una plática a los ejidos, a las cabezas de los ejidos de esas zonas, para explicarles que no era algo sustentable el estar cortando estas ramas, pues la que cortaban iba a tardar 200 años en crecer otra vez. Entonces, espero que el mensaje haya llegado, pero esto fue a instancias de la autoridad del Parque Nacional, del director del Parque Nacional Iztapopo. O sea que hay pequeñas acciones que sí, incluso como, digamos, comunidad académica podemos ir haciendo. Y ahí en esa misma reunión había colectivos digamos, de las agrupaciones ambientalistas de la zona de Texcoco y otros lugares, y que también reaccionaron y dijeron, oye, pues, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a ir a las florerías de Texcoco a decirles que no compren, ¿verdad? Y a las comunidades de los ejidales a decirles, esto no es sustentable, ¿por qué no mejor destinan una parcelita de sus terrenos y ponen una pequeña plantación de cedros? Va a crecer mucho más rápido, no tienen que subir a la punta del cerro a buscar sus ramas para... O sea, se puede hacer algo, pues, a escalas muy locales, a escalas que tienen que ver con lo planetario. Por supuesto que podemos hacer, pero los efectos van a ser más lentos y muy diluidos en tiempo y espacio. ¿Alguna pregunta más, Josefat? Ya estamos a punto de las 3 casi. En todo caso, Lorenzo, ¿por qué no pones la última diapositiva en la que aparece tu correo? Porque algunos... Sí, con gusto. Si alguien quiere escribir y le puedo mandar alguna publicación, si tiene alguna pregunta adicional, contacto para alguna razón, con mucho gusto. Bueno, aquí una última pregunta. Inhumano. Dice, en la zona que he estudiado del imagino que es el Iztapopo, ¿hay programas de pago por servicios ambientales? Sí, entiendo que son muy limitados en extensión porque toda la montaña está, el territorio de la montaña, incluyendo el Parque Nacional, que solo está a partir de los 3.600 metros de altitud hacia arriba, pertenece a varios ejidos. Del lado del Valle de México hay por lo menos 4 o 5 ejidos, el de Amecameca y el de San Rafael, o Tlalmanalco y el de Ozumba. Entonces está muy segmentada la propiedad. Entonces, eso ha sido un problema, por supuesto, pero entiendo que en algunas zonas sí han logrado hacer algo de pago por servicios ambientales. Y también hay en la parte fuera del parque, nos comentaba el año pasado el director, y eso era muy interesante, hay gente o ejidos o comunidades que están designando digamos, sus terrenos como área natural protegida voluntaria, ¿no? Pues no sé, tiene un nombre en particular, no me acuerdo de él, pero es un concepto que yo no conocía, me llamó mucho la atención, que una comunidad puede decir, bueno, mi zona de la montaña no es parte del Parque Nacional, pero yo quiero designarla como área natural protegida voluntaria, ¿no? Y entonces hacen un tipo de manejo que es certificado de algún modo por cierta autoridad
y que entonces les puede traer beneficios en pago por servicios ambientales. Yo desconozco los detalles. A este respecto, les sugiero que consulten a sus colegas de la UAM Xochimilco, creo que es, que tienen esta casa de vinculación con los ejidos del Iztaccíhuatl en Tlalmanalco. No sé si tú la conoces, No, Pera. los de Sierra Nevada, pero son de Iztapalapa. Son Es el proyecto que lleva Pedro Moctezuma. Exactamente. Bueno, ellos están en eso, justamente en trabajar en esa línea de armonizar necesidades, en fin, de las comunidades con los propósitos de la conservación. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, Lorenzo Vázquez, por la conferencia. Creo que ha sido súper interesante, a pesar que hemos tenido un pequeño problema con la transmisión en el Facebook, básicamente por desconocimiento mío. Pero quería darte las gracias. Espero que esta plática redunde pues, en más interés en relación con los temas de la montaña, en respetar un poco lo que vemos, incluso cuando vamos caminando y damos patadas a las piedras o a las rocas, ¿no? Claro. Que sepamos que quizás estamos desplazando un elemento fósil de un glaciar, o quizás, ¿no? Esa historia de las montañas que es la historia nuestra, en última instancia, ¿no? Claro. También quiero dar las gracias al público y pues, al asistente, los que habéis estado directamente en el Zoom y los que habéis estado en el Facebook. Y espero veros la semana que viene. ¿Algún comentario más, Lorenzo? Dime. No, solamente que, pues, ahora yo no sabía que tú das una materia de geografía de la montaña, pero si Bien. algún día, cuando ya regresemos a cierta normalidad, vas con algún grupo de práctica, pues, si van por allá, con mucho gusto los acompaño y platicamos más in situ. Seguro. Pues muchas gracias también por el ofrecimiento. Bueno, pues nos despedimos aquí de todos. Espero verte pronto, en algún momento, ya sea con Eulalia o en el Instituto de Geografía, ¿no? Y nos vemos la semana que viene con una plática de Iván Franco, que nos hablará de senderos en las montañas de Morelia, un proyecto para hacer una guía didáctica en las montañas de allá de donde él está trabajando, que es la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ti, Pera, por la invitación. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego a todos. Gracias, adiós. Buen día. Buen día. Hasta luego. Y buen provecho.